Pueden tomar sus lugares, hermanos. Que yo tenía pensado desde el principio, fue un error mío, poner solamente ahí los primeros 8 versículos en lugar de los 31. Lo curioso es que creo que yo estoy haciendo lo contrario a lo que dice, porque aquí dice que una cuarta parte del día, dice la palabra, que el pueblo se reunió a leer la Biblia, ¿no? A leer la palabra de Dios, ¿no? Y si alguien dijo, híjole, lo bueno que no leímos los 31, hermano, la misma Biblia lo está acusando, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto, hermano. En este pasaje de las Escrituras, nada más quisiera poner un poquito nuevamente en contexto. El pueblo de Israel, ya terminaron los muros de Jerusalén, ya terminaron los muros, ya están reconstruida cada vez más la ciudad, y en ese momento el pueblo, en los capítulos anteriores, ha recapacitado de su error de haberse alejado del Señor. El pueblo se alejó del Señor, pusieron dioses ajenos, idolatría, y también pusieron a líderes que nada tenían que ver conforme al corazón de Dios, y en medio de todo ello vino la deportación, vino cierta disciplina de parte del Señor, y ocurrió todo lo que había ocurrido, por eso estaban los muros destruidos y demás cosas, ¿no? Ahora aquí el pueblo ha recapacitado en todo ello, ha buscado congregarse, por así decirlo, como una sola familia que son, y a recapacitar, a entender. Incluso vieron la fiesta de los tabernáculos, volvieron a ser conforme a lo que era la palabra de Dios, se han arrepentido, han encontrado el gozo del Señor en medio de su palabra. Ellos en el domingo, en la ocasión pasada que hablábamos de este pasaje, había el pueblo ahora entendido que había hecho lo incorrecto delante de Dios, habían llorado profundamente, y empezaron a renovar su pacto, empezaron a renovar su vida delante del Señor. Y en este pasaje en particular nos ayuda, o lo vamos a ver bajo este tema, que ahí lo tienen sus boletines, el amor perseverante de Dios. Dicen por ahí que la canción de Juan Gabriel, si usted la conoce, dura amor eterno, no es tan eterno porque dura 4 minutos 17 y algo así. Los que sí saben me podrán corregir. Espero que nadie me diga ahorita, ¿verdad? Pero hasta amor eterno dura 4 minutos. Tristemente, y lo digo como pastor, tristemente, no aquí, gracias al Señor, pero ha habido ocasiones en las cuales en diferentes lugares he escuchado personas que se acercan y me dicen, pastor, ya no siento lo mismo por mi mujer. Ya se acabó lo que yo sentía por mi esposa, o viceversa, se acabó lo que yo sentía por mi esposo, y diferentes cuestiones más así. También hemos visto en el transcurso de la historia de uno en particular y de diferentes personas, podemos ver que las relaciones se acaban, tristemente. Hay personas que llegan al divorcio, hay amistades que se acaban, podrán durar años, podrán durar poco tiempo, mucho, poco, pero se acaban en muchas ocasiones, no en todas, lógicamente. Pero a lo que voy es a esto: como seres humanos fallamos, como seres humanos rompemos nuestras promesas, como seres humanos dejamos de procurar a aquellos que nos aman incluso, y tenemos muchos errores en relación a nuestras amistades, en relación con las personas con las que nos relacionamos, pero algo hermoso, sublime y eterno es el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, gracias, bendito Dios, que Dios no nos ama como nosotros amamos a las personas. Tristemente, nosotros en muchas ocasiones amamos por un momento, o nos engañamos a que amamos a las personas. Tristemente nosotros fallamos, quebrantamos nuestras promesas muchas veces y tenemos muchos errores, pero Dios no. Y eso es algo que podemos agradecer todos los días de nuestra vida. Nuestra vida será muy imperfecta, nuestra relación será muy imperfecta, nuestra forma de expresar nuestro amor hacia los demás podrá ser muy imperfecta, pero la forma en la cual Dios nos ama es completamente perfecta. El amor de Dios no cambia, no se rinde, no se agota, ni enfrenta rechazo. El amor de Dios es perseverante para con cada uno de nosotros. Y perseverante nos referimos a que Dios, por así decirlo, pudiéramos decir de otra forma, no se rinde. El amor de Dios no se rinde
por nosotros. Y quisiera que pudiéramos ver este pasaje, hermanos, porque en este pasaje Nehemías empieza a hacer una oración en la cual empieza a englobar algunos aspectos de la historia del pueblo de Israel, pero de manera más particular quisiera que pudiéramos ver 4 evidencias del amor perseverante de Dios por su pueblo. ¿Sí? 4 evidencias de que Dios nos ama perseverantemente, 4 evidencias de que Dios nos ama y no se rinde su amor para con nosotros, ¿no? La primera evidencia lo encontramos ahí en los primeros 8 versículos. No me voy a concentrar en todo el pasaje, sino en algunas cosas puntuales. Y la primera evidencia es del amor perseverante de Dios, es que Él nos escoge soberanamente. En los primeros 5 versículos, del versículo 1 al 5, se describe el tiempo de ayuno, de arrepentimiento, de adoración del pueblo, ¿no? El pueblo empieza a reconocer sus fallas, sus errores, se empieza a acercar al Señor en ayuno, en arrepentimiento y en adoración. La adoración comienza reconociendo que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, lo menciona el verso 6, pero del verso 7 y 8 nos habla del Dios del pacto, el Dios que hizo un pacto con Abraham. De hecho, en el verso 7 se menciona que Dios nos escogió a Abraham, ¿sí? Y de hecho nos habla este pasaje también de que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y eso es algo importante. El significado de Abraham es padre exaltado y el significado de Abraham significa padre de multitudes, ¿no? Es interesante cuando Abraham solamente habla sobre un padre que es exaltado bajo su propia idea, bajo sus propias fuerzas. Acá Dios le cambia el nombre son solamente unas muy pequeñas palabras en hebreo, una sola palabra en hebreo que cambia todo el significado del nombre de Abraham. Ahora padre de multitudes nos habla de la promesa que Dios hizo con Abraham. Pero algo muy en particular, hermano, esto nos demuestra el amor perseverante del Señor, se muestra en su elección. Voy a leer, me gusta mucho cómo lo explica y se me hace poderoso cómo lo explica el libro de Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 1, y solamente el verso 2 y 3, me gusta mucho cómo lo dice. Dice: yo os he amado, dice Jehová. Dios le dice al pueblo: yo los amé. Y el pueblo dice: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Dios, dice Jehová. Y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Este pasaje a mí me gusta mucho y se me hace muy importante. Nos ayuda a entender la elección soberana del Señor y la elección que nos ayuda a entender el gran amor de Dios. Dios le dice al pueblo: yo los amé. Y el pueblo, en medio mejor se hubiera callado el pueblo, pero en medio de todo eso, que todavía Dios les dice: yo los amé, el pueblo, como rebelde, como terco, como testarudo, le dice: bueno, ¿y tú en qué nos amaste? Como un pueblo rebelde que se revela ante, bueno, ¿y en qué me has mostrado tu amor hacia mí? Y Dios les dice: no eran hermanos Jacob y Esaú, y yo escogí a Jacob y a Esaú aborrecí. Y para entender eso tenemos que irnos al Génesis y entender quién es Jacob y quién es Esaú, ¿sí? Nosotros vemos que Esaú es el primogénito, vemos que a Jacob se le pone el nombre de usurpador, que quiere decir Jacob, porque quiso agarrar el calcañal el talón de su hermano al momento de su nacimiento, y se interpreta en la Biblia como alguien que quiere usurpar el lugar del primogénito. Pero en medio de todo esto, Dios soberanamente ya había escogido a Jacob, ¿sí? Incluso en el libro de Romanos nos dice que desde antes de que hicieran bien o mal, Dios ya había escogido a Jacob. De hecho, nosotros nos vamos a la vida de Jacob y no vemos a alguien ejemplar, vemos a alguien que se le llama el usurpador, alguien que engañó a su hermano, que chantajeó a su hermano, alguien que incluso más adelante chantajea y estafa a su propio padre, y luego él es estafado, y 1,000,000 de cosas más parecidas en la vida de Jacob. Pero decimos: ¿por qué Dios muestra su amor para con Jacob y para con nosotros? Y porque nos dice el Señor: yo los amé, yo los elegí, simple y sencillamente, póngase a pensar un poco, Dios conociéndonos a nosotros desde la eternidad, sabiendo cómo íbamos a ser, lo terco, testarudos, cabezones y más, no digamos más,
Sabiendo todo eso, aún así Dios dijo, yo te escogí y te voy a amar para siempre. Y eso nos ayuda a entender, hermanos, que el amor de Dios no depende de nosotros. Dios no nos escogió por guapos, yo no estuviera aquí, no. Dios no nos escogió por algún atributo que tengamos nosotros. Dios nos escogió por su pura gracia. Dice en Efesios capítulo 1, verso del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ¿qué? Según nosotros, según nuestro apellido, según lo que somos nosotros, porque yo me apellido Torres Orozco, si conocieran a mi familia, dice su palabra, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, hermano, porque Él decidió amarnos. ¿Sabe? He sabido de matrimonios que llegan ya después de algunos años y pueden haber dicho, de haber sabido que ibas a hacer así, 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 y que tenías todos esos defectos, yo creo que algunos pensarían, no me hubiera casado. Dice su palabra que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. A Dios no lo sorprendimos cuando de repente dijo, ay, es que así es Él. Híjole, lo agarré defectuoso. Dios en ningún momento dice eso. Dios ya sabía cómo íbamos a hacer. Y aún así nos escogió, hermano. No sé si me explico. La primera vez que a mí un amigo que aprecio mucho, Martín Brito, que está ahorita en Cadereyta, fue uno de los primeros que a mí me explicó lo que era la doctrina de la elección del Señor. Me acuerdo que me decía algo parecido. Es como decir, usábamos una alegoría, y yo lo digo en mi caso, lo entiendo más en eso. De chico yo recuerdo que para el fútbol siempre he sido malísimo, hermano, ¿sí? Y si había una piedra, o yo preferían elegir a la piedra antes que a mí, ¿sí? Pensaban que podría ser más útil una piedra que yo en el fútbol. Y yo siempre pues traje esa idea, ese pensamiento pues de que a veces somos muy despreciados, ¿no? Y es hermoso saber que Dios no nos eligió bajo nuestras capacidades, por lo que íbamos a hacer, por lo que íbamos a tener, por cómo íbamos a cumplir o no cumplir, si íbamos a venir a la iglesia o no. Dios no nos eligió por nada de eso, por ningún atributo nuestro nos eligió. Solamente Él quiso amarnos y comprometerse con nosotros eternamente y para siempre. Por eso dice su palabra que Dios escogió, y hacemos mucho énfasis en que Dios escogió a Abraham. Hermanos, Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar idólatra. Abraham no era alguien bueno que Dios eligió para seguirlo exaltando y haciéndolo más bueno. No, era un hombre simple y sencillamente pecador como todos y cada uno. Y Dios lo eligió soberanamente para amarlo, para comprometerse con Él para siempre. Como lo hemos dicho, dice su palabra, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, si usted y yo estamos aquí, es porque Dios nos eligió soberanamente para que estemos aquí. No hay nada en nosotros, hermano, que nos haga merecer su gracia. Absolutamente nada. Decía un predicador, lo único que hemos aportado para nuestra salvación es ser pecadores. Es lo único, ¿no? Porque Dios no salva a alguien que es puro, blanco y sin mancha. Pero de eso no existen, hermana. Yo sé que usted piensa que es su esposo, pero no. Y esto, hermano, realmente debiera de hacernos sentir sumamente privilegiados de entender algo.
Dios me escogió. Por su pura gracia se comprometió conmigo a amarme eternamente y para siempre. Yo sé que aquí habrá matrimonios que se sienten muy privilegiados por su cónyuge, y qué bueno que así sea, y así debe de ser. Pero hermano, el privilegio más grande que tenemos en toda la faz del universo es que viendo Dios y conociendo todos nuestros defectos, todos nuestros pecados, sabiendo Dios todas las veces que le íbamos a fallar y cómo le seguimos fallando, y aún sabiendo y conociendo Dios perfectamente cada pensamiento de nuestra vida, con todo ello Dios nos escogió para amarnos eternamente y para siempre. La primera evidencia, lo hemos dicho, la primera evidencia del amor perseverante de Dios es que Dios nos escogió soberanamente. La segunda evidencia del amor perseverante de Dios es que Dios provee abundantemente. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero le invito a que lea todo el capítulo 9, de manera más precisa del verso 1 al 31, ya en su casa. Y la segunda evidencia la encontramos del verso 9 al 15. Lo voy a decir con algunas abreviaciones, ¿no? Lo primero, Dios ve la aflicción de su pueblo en Egipto en el verso 9. En el verso 11, Él abre el mar. En el verso 12 nos dice, y los guió con una nube de fuego. En el verso 13 nos habla que nos libró, perdón, no solo nos libra, sino que también nos provee. Nos da su ley, como lo dice el verso 13, y también en el verso 15 nos habla de que les dio pan del cielo y agua de la roca. Todo su tiempo de aflicción, todo su tiempo desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, vemos actos portentosos de Dios de cuidar, de proteger, de sostener, de proveer a su pueblo. En todo tiempo, en todo el tiempo de la historia de Israel, así lo vemos constantemente. Amados hermanos, podemos nosotros ver en nuestra vida, solamente meditar en nosotros y decir, Dios nos ha provisto. Ebenecer, como dice su palabra, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Lo podemos ver en nuestra vida. Y el pueblo, en ese momento, Nehemías le está recordando al pueblo, Dios ha sido siempre fiel. Dios nos escogió, y no solamente nos escogió y dijo, bueno, pues ya, ahí están, sino que nos proveyó y nos ha sostenido todo el camino. Muchos hermanos, hay testimonios de hermanos de Dios me ha sostenido con frijoles, pero me ha sostenido. Nunca me ha faltado, Dios siempre me ha ayudado, siempre me ha provisto. En la escasez, en la abundancia y en toda situación, siempre ha estado Dios como fiel. Amados hermanos, en el pueblo de Israel no es la excepción. Dios siempre ha estado presente en su pueblo. Cada acción divina muestra que Dios no solo rescató a su pueblo del peligro, sino que también Él lo sostiene en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio del juicio, en medio de todas las cosas. Dios ha sido para proveerles la vida y todo lo necesario. De hecho, esto mismo lo vemos en Cristo Jesús, que como lo hemos visto los miércoles, Jesús, nuestro Señor, es alguien aún más grande que Moisés, como lo vimos que Dios proveó de un líder. También vemos que Dios les proveyó de un cordero pascual para que pudieran celebrar la Pascua, y ese es nuestro Señor. También vemos en su palabra que Dios le proveyó del pan del cielo, del maná, y eso no es otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo. E incluso en medio del desierto Dios les permitió que de una roca brotara agua, otra representación de Cristo. Amados hermanos, Cristo nunca nos ha dejado. Yo estaré con vosotros todos los días, dice su palabra. Y no solamente, mejor dicho, Él nos acompaña y nos provee de todo lo que realmente necesitamos. En tiempo de necesidad el creyente puede mirar y decir en su pasado, el Señor nos ha provisto. Todos y cada uno de nosotros podemos mirar hacia nuestro pasado y podemos decir, el Señor nos ha provisto, el Señor ha sido fiel, el Señor no se ha cansado de nosotros. Bien dice su palabra en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol te fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él es nuestro guardador. Él es el único que nos ha provisto y nos proveerá eternamente y para siempre. Amados hermanos, si hoy podemos ver una escasez en nuestra vida, en todo sentido, tanto lo material como espiritual o cualquier área, podamos recordar algo. Dios ya nos ha provisto muchas veces, hermano. Tengamos seguro que seguimos confiando en ese mismo Dios que sigue proveyendo. Proveyó al pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo, no por nosotros, sino por la elección soberana de Dios. La tercera evidencia, hermano, del amor perseverante de Dios es que Dios soporta con paciencia. Yo recuerdo, yo lo decía de niño, de mí, cuando me preguntaban por qué pensaba o creía que mis papás me querían, yo decía, yo soy muy materialista, hermano, no, a mí deme regalos y me emociono. Yo decía, porque a mí mi papá me da esto, mi mamá me da esto, y yo pensaba en mis juguetes, ¿no? Si tenía un Batman, era feliz, ¿no? Y así mis papás, según yo, me amaban, ¿no? También, pero a lo que voy es que muchos entendemos el amor a base de regalos, pero aquí podemos ver lo que decíamos hace un momento, Dios le mostró a su pueblo en que Él era su única y suficiente provisión. Dios les iba a proveer de todo y Dios nos dio el mejor regalo, que es Cristo Jesús, para proveernos de la vida eterna solamente en Él. Pero no solamente Dios muestra su amor, como decíamos, por medio de la elección, por medio de darnos de su provisión, sino también de su paciencia para con nosotros. Hay niños que se les preguntan, ¿por qué crees que tus padres te aman? Porque me dan cariño, porque me dan afecto. No son materialistas como yo, sino que empiezan a mencionar el afecto que reciben de sus padres y que eso les hace sentirse amados. Cuando nosotros vemos al Señor, hermano, debiéramos de ver cuán paciente ha sido Dios con nosotros. Paciente al extremo, pudiéramos decirlo. No crea que lo digo por usted, porque digo, el pastor me está tirando a mí. No, lo digo por todos, de manera general. Y si por mí fuera, lo dijera principalmente por mí. Dios ha sido sumamente paciente para con nosotros. Del verso 16 al 25 vamos encontrando varias cosas, pero después de tantos actos de la gracia, el pueblo se endureció, nos mencionan en el verso 16, rechazó a Dios en el verso 17, se fabricó un becerro de oro en el verso 18, y es impresionante, a veces uno lee las palabras y decimos, ¿cómo se atrevió al pueblo después de que les abrió el mar delante de sus ojos? Después de que les ha provisto de tantas cosas, después de que les dio su ley, se les ocurre, ha de ser buena idea hacernos un becerro de oro ahorita, ¿no? Después de todo lo que Dios ha hecho, como que hay que agradecerle a un becerro, ¿no? No sé si eran regios o algo parecido, pero se agarraron un becerro para adorar, ¿no? Después vemos que aún con todo eso, pero Dios en su grande misericordia no los abandonó, nos dice el verso 19. De hecho dice en el verso 19, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Por tus muchas misericordias no nos abandonaste en el desierto. El Espíritu siguió guiándolos, al contrario, su mano los sostuvo con fidelidad y los acompañó durante 40 años, del verso 20 al 21. A veces, hermanos, creo yo que un error muy grande de la humanidad es vernos a nosotros como la víctima y hacernos ver a nosotros como los pobrecitos, los de que yo soy el bueno y estoy siendo castigado. La realidad es completamente diferente. Nosotros somos los malos, nosotros somos los imperfectos y Dios, es el que no se ha cansado de nosotros. Dios es el que no se ha cansado de nuestro duro y torpe corazón. Dice su palabra en Lamentaciones 3:22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nosotros fuimos buenos o porque nuestro pecado fue pequeño, no. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias.
¿Sabe por qué Dios sigue siendo perseverante? ¿Sabe por qué Dios nos sigue amando a pesar de que somos tan tercos, tan testarudos, con tantas equivocaciones? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca han decaído sus misericordias, porque Él nos eligió y Él dijo: hasta que te mueras y aún más después de eso te seguiré amando. Y eso es precioso, hermanos. Y eso no es para que nosotros seamos malagradecidos, sino al contrario, que nos pese tanto saber que Dios ha tenido tanta misericordia por nosotros. Exactamente dice por su palabra: por su misericordia no hemos sido consumidos. No está diciendo este verso que nosotros merecemos ser consumidos. Nosotros lo que sí merecemos es la condenación. Lo que sí merecemos es que nos trague el mismo infierno. Eso es lo que sí merecemos. Pero dice: por sus misericordias. Solamente por sus misericordias. Solamente porque Dios ha sido inmensamente bueno con nosotros, hermano. No porque nosotros somos los buenos, inocentes, que no hemos roto ningún plato, sino que a pesar de todo lo malo, sus misericordias no se han apartado de nosotros. Por eso dice, como lo repito, Nehemías capítulo 9, verso 19: por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Hermano, yo le pregunto, ¿cuántas veces nos tuvo que abandonar el Señor? Acuerde por un momento de todos sus pecados. No creo que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Pero si nos acordáramos de nuestros pecados, Dios si hubiera sido y es completamente justo si nos hubiera abandonado, hermano. Cuando nosotros nos equivocamos 1 y 1000 veces con la misma cosa, y hubiera sido justo en ese momento que Dios nos hubiera abandonado. Dios ha tenido tantas oportunidades, hermanos, para abandonarnos, para dejarnos, y no lo ha hecho por su pura misericordia, hermanos. Dios también nos pudo abandonar en el desierto, hermano. Pero Cristo Jesús nos muestra que al Pedro que le negó, lo amó. Al Tomás que dudó, le mostró su gracia. A los discípulos que se huyeron a volver a ser pescadores, los volvió a sacar de ser pescadores a ser pescadores de hombres. Cuando el creyente cae, el diablo puede venir y susurrar y decirnos: Dios ya terminó contigo. Pero el amor perseverante de Dios responde: mi gracia es suficiente para ti. Su gracia es más grande que nuestro pecado, hermanos. Por cuarto y último, la evidencia del amor perseverante de Dios es que Dios muestra su misericordia cada mañana. Del verso 26 al 31, el pueblo se rebeló una y otra vez, despreciando la ley, matando profetas, dice el verso 26. Dios los entregó en las manos de sus enemigos en el verso 27, pero también nos habla: pero clamaban a Dios y los libraba repetidamente. Yo le invito a que me ayude con su vista a seguir la lectura. Nehemías capítulo 9, voy a leer del verso 26 al 28 para entender un poco más de esto. Nehemías 9, versos del 26 al 28 dice así: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, habla del pueblo, que parece que somos nosotros. Echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en las manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron, ¿qué dice? Clamaron a ti. Y tú desde el cielo los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, ¿qué dice? Volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en las manos de sus enemigos, que los dominaron,
pero volvían, ¿qué dice? Otra vez a ti, y tú desde el cielo los oías según sus misericordias, muchas veces los libraste. ¿Se parece el pueblo a nosotros, verdad? No sé si seamos israelitas nosotros también, o ellos sean mexicanos. Pero entiende el ciclo, hermano. El ciclo se repite: pecado, juicio de Dios, clamor del pueblo, misericordia del Señor. Pecado del pueblo, el juicio justo del Señor, clamaba el pueblo y la misericordia del Señor se renovaba nuevamente. Dice el verso 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y hermanos, esta es la esencia del Evangelio. Dios no se rinde de amar a su pueblo. Dios no se rinde con nosotros. Bendito Dios, hermano, que Dios no se rinde. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y que cuando el pueblo caía en medio de sus pecados, recibía el juicio de Dios, el pueblo podía clamar por misericordia y Dios venía y los ayudaba. Amados hermanos, ese es el mejor y perfecto momento para que acudamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Amados hermanos, Dios no se ha cansado de nosotros. Bendito Dios que no se ha cansado de nosotros. Yo me cansaría hasta de mí mismo, hermanos. Pero Dios no se ha cansado de nosotros. Dios no es como un padre que se aira de todos los errores de su hijo, de que grite, que haga esto y haga lo otro, y un padre que se aira y que responde con ira, sino Dios responde con juicio justo, pero también con misericordia. Ese es el tiempo perfecto, hermanos, para que reconozcamos nuestros pecados, nuestras transgresiones, que el amor de Dios no se ha cortado, no por nosotros, ni porque nuestro pecado, dijéramos nosotros, es pequeño, es chiquito o es una mentirita blanca. Dice su palabra que Dios abomina al impío, a él y su pecado, todo junto, el paquete entero. Pero Dios es amplio en perdonar. Él no solo restaura a Israel de su rebelión, sino que también crea un pueblo redimido, nacido del Espíritu, donde su pacto ya no depende de nuestra fidelidad, sino de que su Hijo ha sido fiel. Sabe, Dios nos ha perdonado, Dios ha sido fiel y todo Dios siempre ha sido tan bueno, pero nunca ha sido por nosotros, hermano. Entendemos una expresión teológica que se le llama el Ordus Salutis, el orden de la salvación, que menciona tres cosas esenciales. Dios nos eligió soberanamente, Cristo Jesús realizó la obra salvadora por la cual Dios nos eligió, y el Espíritu Santo aplica esa santa y bendita obra salvadora en nuestra vida para salvarnos, valga la redundancia, pero en ningún momento estamos nosotros, hermanos. En ningún momento contribuimos nosotros a nuestra salvación. Nosotros solamente fuimos salvos por su gracia y por su infinito y inmenso amor. Ese es el momento de agradecerle al Señor, que a pesar de todas nuestras transgresiones, Él nos eligió. Él nos ha mostrado su amor perfecto y eterno en su elección. Él nos eligió, hermano. Él nos ha provisto de todas las cosas y por encima de todo, de Cristo Jesús. No solamente nos ha provisto, nos ha soportado, nos ha tenido paciencia, nos ha levantado 1,000,000 de veces. El Señor nos ha seguido levantando en medio del lodo, en medio de nuestra desesperación, en medio de todas las consecuencias de nuestros pecados. Él nos ha levantado, y aún con todo ello, la misericordia del Señor nunca se ha agotado, hermano. Cuando clamamos a Él, incluso nosotros por nuestro terco y duro corazón de haber pecado y estando en medio del juicio del Señor, aún así con todo ello, Dios nos ha levantado.
Hermanos, si hubiera alguien en esta hora, que creo que todos, que entendamos que le hemos fallado al Señor, una es por su gracia y su misericordia que lo entendemos. Déjeme decirle algo, lo hemos dicho últimamente, si nosotros sentimos dolor por nuestro pecado, bendito Dios que estamos vivos. Porque si no sintiéramos nada por nuestro pecado, hermano, si usted se siente muy a gusto con su pecado, si usted se siente completamente como si estuviera de vacaciones y no siente ningún dolor por su pecado, acuda a Cristo, porque le falta a Él. Acuda a Cristo, porque probablemente o se ha engañado pensando que usted es creyente, se ha engañado pensando que usted le pertenece al Señor, y realmente no. O está completamente cegado de su condición. Rogamos al Señor que hoy sea el día que el Espíritu Santo le ayude a entender la gravedad de su pecado y que pueda venir ahora sí como David: en pecado me concibió mi madre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice el Salmo. Pero en cambio, si usted siente dolor por su pecado, bendito Dios que estamos vivos, bendito Dios que reconocemos nuestras faltas, bendito Dios, y solamente es por su gracia que dice que contriste nuestro espíritu para el arrepentimiento. Y si así es, tengamos la plena certeza que en Cristo hay perdón, la plena certeza que en Él podemos encontrar el perdón de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados, podremos encontrar gracia, porque nunca se ha cansado el Señor de perdonarnos, de amarnos y de estar con nosotros. Y si hubiera alguien aquí sin Cristo, dice su palabra en Hebreos capítulo 3, verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si hubiera alguien aquí sin Cristo, yo le invito a que no endurezca su corazón, que entienda nuestras rebeliones que hemos cometido delante de Dios, todo ser humano, y que en este momento sea el momento perfecto para rogarle al Señor solamente: Señor, ayúdanos a sentirnos amados, perdonados, escogidos por ti, por tu gracia y tu misericordia, para disfrutar eternamente y para siempre. Nosotros somos los malos de la historia, hermanos. Él es el bueno. Nosotros pecamos como hombres, pero Él perdona como un Dios. El único y sabio Dios que puede perdonarnos, así nos perdona el Señor. Yo les invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor, a ese Dios que no se rinde en amarnos. Amado Dios, si mirares tú nuestros pecados, Señor, ¿quién podrá mantenerse de pie delante de ti? No hay un justo, Señor, ni siquiera uno. No hay quien te escoja, quien te busque. No hay ni siquiera uno, Señor. Pero reconociendo nuestra condición de pecadores, Señor, nos acercamos delante de ti para rogarte, Señor, tu misericordia y tu gracia. Bendito Dios, a cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, te ruego que nos ayudes a entender el enorme privilegio más grande de todo el universo, de sentirnos escogidos por ti, Señor, privilegiados de saber que el Dios soberano de todo el universo nos escogió solamente por su gracia y por su amor, como dice tu palabra, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de tu gracia y de tu perdón, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a sentirnos agradecidos por ese gran amor que ha sido mostrado a nuestra vida, porque aún sin merecerlo nada, Señor, nos has dado tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, que nunca se acaban y nunca se rinden. Amado y bendito Dios, en esta hora también, asimismo, agradecemos, bendito Dios, que tú siempre nos has provisto
Nos has provisto de todo lo que necesitamos. Ayúdanos a entender, Señor, bajo nuestra vida, pero principalmente bajo tu palabra, que tú siempre has sido fiel y siempre seguirás siendo fiel para sostener, para cuidar, para solventar a tu pueblo en medio de cualquier adversidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir en un agradecimiento tan profundo de saber que ese Dios lleno de gracia y de misericordia, ese Dios también que es justo y que abomina el pecado, ha tenido una paciencia al extremo para con nosotros. Señor, en nadie, Señor, nos podría soportar tanto como tú. Nos has amado, Señor, a pesar de tantos nuestros pecados. Nos has amado, Señor, y no te has rendido de amarnos, y agradecemos en esta hora. Pero por cuarto y último, Señor, agradecemos profundamente tu misericordia, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, no porque no lo merezcamos, al contrario, aún mereciendo ser consumidos, aún mereciendo la condenación, aún mereciendo que esta misma tierra se abra y nos trague, Señor, has tenido misericordia de nosotros, has tenido misericordia de tu pueblo, y por eso podemos agradecerte todos los días de nuestra vida. Amado Dios y Señor, si hubiere alguien aquí sin Cristo, Señor, te ruego que le ayudes a entender la gravedad de su pecado, Señor, y que corra fervientemente a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a mis amados hermanos en Cristo, te ruego, bendito Dios, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender la gravedad de nuestros pecados que seguimos cometiendo, nuestras faltas, nuestras fallas, Señor, y en un profundo agradecimiento, Señor, y profundo reconocimiento de nuestros pecados, corramos ante ti con nuestras lágrimas, rogando tu perdón y tu gracia, Señor, teniendo un profundo dolor por nuestro pecado, pero también teniendo una profunda certeza de que eres un Dios que nos ama, un Dios que no se cansa en perdonar, un Dios, Señor, lleno de gracia y de misericordia, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, bendito Dios. En ese Dios que encontramos amor y perdón. Amén. Gracias a Dios por su palabra. En Éxodo 25, versículo 2 dice: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Dios nos ha bendecido grandemente, hermanos, y una forma de corresponderles a través de nuestras ofrendas. Vamos a entonar el himno 446 mientras nuestros hermanos diáconos pasan por sus lugares. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre,